El viento de diciembre me mordía las mejillas mientras subía los escalones helados de la casa de mi hija, con el aroma a pino y aire frío mezclándose en mi nariz. En mis manos enguantadas llevaba una lata con un pan de canela recién horneado y una caja pequeña con los adornos familiares que habían sido nuestro tesoro por generaciones. Pequeños gorriones de cristal y estrellas pintadas a mano que colgaban en nuestros árboles desde hace décadas. Mi difunto esposo, Santiago, solía alzar a la pequeña Amara sobre sus hombros para que ella colocara la estrella más alta. Por un instante, mientras equilibraba mis regalos en la entrada, sentí de nuevo ese calor, el que siempre llegaba con la Navidad. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar 2 veces. El cabello perfectamente rizado de Amara brillaba bajo la luz del vestíbulo, y el aroma de una vela cara de vainilla flotaba hacia mí. Sonrió, pero era una sonrisa fina, de esas que le dedicas a los vecinos, no la que solía regalarme a mí. Mamá dijo, echando un vistazo rápido a la lata y la caja, no tenías que traer todo eso. Solo pensé en PC, entrando con cuidado al suelo de madera pulida que podríamos decorar juntas, como antes, y tal vez preparar mi pan de canela para la mañana de Navidad. Te encantaba cuando eras niña. Su sala parecía sacada de una revista. El árbol era el doble de grande que el de mi humilde casa, cargado de adornos plateados y cintas blancas. Cada cojín y manta gritaba lujo. Y entonces mis ojos se posaron en la encimera de la cocina abierta sobre el granito. Una pila brillante de tarjetas navideñas. No sé por qué tomé una. Hábito, curiosidad, orgullo. Tal vez todo junto. La foto me golpeó el pecho. Amara, Emiliano y sus padres estaban frente al mismo árbol que yo miraba, sonriendo como en un catálogo, en la parte superior, en letras doradas y audaces. Nuestra verdadera Navidad familiar no había rastro de mí, como si nunca hubiera existido. Mis dedos temblaron al dejar la tarjeta. Verdadera familia, dije suavemente. Amara siguió mi mirada y soltó una risita nerviosa. Ay, mamá, no lo tomes tan literal. Es solo marketing. ¿Sabes vibra navideña? Marketing, repetí, saboreando la palabra como si fuera ceniza. Cruzó los brazos, su encanto dando paso a un toque de impaciencia. Mira, la Navidad será mejor sin tu presencia constante este año. Los padres de Emiliano, bueno, tienen su manera de hacer las cosas. Silenciosa, elegante, no están muy metidos en lo hecho a mano, y hizo un gesto vago hacia la lata en mis manos, lo rústico. Sus palabras me cortaron, afiladas y frías. Me había imaginado riendo juntas, tal vez contando historias de Santiago como siempre. En cambio, estaba en una casa que ayudé a pagar con años de sacrificios silenciosos, sosteniendo un pan que nadie quería y adornos que ya no tenían hogar. Asentí lentamente, dejando que la realidad se asentara. No solo me estaban desinvitando, me estaban borrando. El silencio entre nosotras se estiró, pesado como ramas cargadas de nieve. Finalmente, dejé la lata en el borde de la encimera, sin molestarme en quitarle el lazo. Debería irme, dije, con voz firme. Parece que ya tienen todo lo que necesitan. Su alivio cruzó su rostro. Sí, probablemente sea lo mejor. Nos pondremos al día después de las fiestas. Caminé de nuevo por el frío, cruzando su césped perfectamente cuidado, hasta el asiento del conductor de mi vieja camioneta. Mis dedos apretaron el volante, rígidos por el frío y por algo más profundo, un frío que se asentaba en mi pecho. La casa detrás de mí brillaba cálida en el crepúsculo invernal. Pero ese calor ya no era mío. Encendí el motor y manejé hacia las calles silenciosas que conocía de memoria, con el aroma del pan de canela persistiendo débilmente en mi abrigo, y un solo pensamiento formándose, sólido y claro.
en el espacio vacío que ella había dejado. El calentador de la camioneta gruñó al encenderse, mientras retrocedía por el impecable camino de entrada de Amara. Con las llantas crujiendo sobre la capa de nieve helada, apreté el volante más fuerte de lo necesario. El cuero frío incluso a través de mis guantes. La lata de pan de canela descansaba en el asiento del copiloto. Intacta, con el lazo rojo temblando ligeramente con cada bache en el camino. Entré a la calle principal, y el invierno de Querétaro se desplegó a mi alrededor. Las casas en la colonia Jardines de la Hacienda brillaban con una luz suave y dorada, cada ventana enmarcando una pequeña escena de calor. Familias moviéndose alrededor de mesas de cena, siluetas alzando niños hacia árboles centelleantes. Algunos patios tenían muñecos de nieve con sombreros torcidos, y un porche tenía un Santa inflable que se balanceaba con el viento. Durante años. Eso éramos nosotras. Vi en mi mente a una Amara mucho más pequeña, envuelta en un abrigo rojo, con las mejillas sonrojadas por el frío. Su manita enguantada apretaba la mía mientras caminábamos por la misma calle, cantando villancicos que salían de un porche vecino. Después de que Santiago murió, hice todo lo posible por mantener vivas las fiestas para ella. Cosía calcetines hasta la medianoche, preparaba chocolate caliente con extra de malvaviscos y leía Noche de paz bajo el brillo de nuestro pequeño árbol. Solía mirarme con ojos llenos de maravilla, como si yo fuera todo su mundo. Ahora, los únicos ojos que veía eran los de esa tarjeta navideña brillante, sonriendo para una cámara, pretendiendo que no existía. El recuerdo me oprimió el pecho, pesado y afilado. Reduje la velocidad en una señal de alto, dejando la camioneta en ralentí mientras miraba una casa con una corona cubierta de nieve y risas escapando por un vidrio empañado. Por un segundo, mi garganta se apretó y pensé que lloraría ahí mismo en la calle, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, algo más frío se asentó dentro de mí. Volví a conducir. El ritmo de los limpiaparabrisas marcando el tiempo contra el cristal. Con cada cuadra, mis pensamientos cambiaban. La tristeza se endureció en algo más silencioso, más pesado. Como piedra. Me di cuenta de que no se trataba solo de esa noche. Era sobre todos los pequeños cortes a lo largo de los años, la forma en que Amara ignoraba mis llamadas. Cómo se estremecía cuando mencionaba Sitcho a su padre. Cómo los padres de Emiliano apenas asentían cuando hablaba. Y a través de todo eso, yo había dado dinero para la casa, dinero para las renovaciones, dinero para la vida perfecta que ella quería. Pensé en mi propia casa, con su porche hundido y la corriente de aire en la ventana de la cocina que tapé con una toalla vieja. Me había dicho que el sacrificio valía la pena si significaba que mi hija estaba feliz, segura, amada. Pero al pasar por otra calle de ventanas brillantes, me golpeó con una claridad que cortó más profundo que sus palabras. Mi amor había sido empaquetado en encimeras de granito y fotos navideñas donde no pertenecía. Cuando llegué a mi colonia, la nieve había comenzado de nuevo, copos suaves, girando bajo las farolas. Mi pequeña casa me esperaba, oscura y silenciosa, como siempre. Estacioné en la entrada y me quedé allí un momento, dejando que el motor zumbara mientras miraba mis ventanas oscuras. Sin luces, sin risas, solo el leve reflejo de una mujer que había dado todo y recibido una entrada vacía a cambio. Apagué el motor y escuché cómo el silencio me envolvía, profundo e inquebrantable. En ese silencio, un pensamiento emergió, firme e inamovible. Si no me querían en su mesa, no necesitaba rogar por un asiento. El teléfono sonó justo cuando terminé de colgar mi abrigo en el gancho junto a la puerta. La casa aún estaba fría. El silencio pesado. Miré el identificador de llamadas Amara. Por un momento,
Consideré dejarlo sonar, dejar que sus palabras se quedaran fuera de estas paredes donde ya no podían herirme. Pero el hábito es difícil de romper, y después del tercer timbre, contesté. Mamá dijo su voz, dulce al principio, con ese azúcar que usaba cuando quería un favor. Solo quería aclarar lo que dije antes para que no lo tomes a mal. Me senté en el borde de una silla de la cocina, presionando el teléfono contra mi oreja. A mal repetí. Mi voz baja. Exhaló con fuerza, como si ya estuviera exasperada. Digo, que llegues con el pan y esos adornos rústicos. Es solo que los padres de Emiliano quieren las cosas de cierta manera, más refinadas. Son muy particulares con el ambiente que quieren en las fiestas. Miré la superficie rayada de mi mesa de cocina, la que Santiago y yo compramos de segunda mano, hace 35 años. Mis dedos trazaron una muesca de cuando Amara, a los 6, dejó caer su vaso de jugo en un ataque de risitas. Rústico, dije suavemente. Sí, mamá. Esas cosas hechas a mano no encajan mucho. Los padres de Emiliano sienten que es, no sé, un poco fuera de lugar. Fuera de lugar, repetí, probando las palabras. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo, su tono pasando de falso dulce a impaciente. Ellos solo piensan que no eres material de conversación. Hablan de exposiciones de arte, viajes, finanzas. Tú no. Conectas en esas áreas. Sus palabras quedaron suspendidas, como un congelamiento que entumece y quema a la vez. Podía escuchar el leve tintineo de copas detrás de ella. El murmullo amortiguado de una vida que yo ayudé a pagar, pero no estaba invitada a tocar. No soy material de conversación, dije, más para mí que para ella. No lo hagas sonar tan duro, dijo rápidamente. Es solo más fácil para todos así. Los padres de Emiliano pueden relajarse. Nosotros podemos enfocarnos en ser anfitriones sin, ya sabes, preocuparnos por incomodidades. Es lo mejor. Tragué, el peso de cada palabra oprimiendo más mi pecho. Debería apenas haber terminado la llamada ahí, pero cometí el error de aferrarme, esperando algo, cualquier cosa, que sonara hecha Seymour. Y entonces lo dijo. Sabes, su voz llevaba una risita casi casual. Mamá al menos sabía cuál era su lugar cuando papá estaba vivo. El aire abandonó mis pulmones. Por un segundo, todo lo que escuché fue sí, el zumbido bajo de mi refrigerador y la sangre corriendo en mis oídos. Vi el rostro de Santiago en mi mente, su sonrisa tranquila, sus manos callosas, la forma en que tarareaba villancicos mientras desenredaba las luces navideñas. Había sido el hombre más gentil que conocí. Y aún en la tumba, mi hija había logrado usar su memoria como arma contra mí. Entiendo, dije finalmente, mi voz firme aunque mis manos temblaban. Debió sentir el cambio porque dudó. Mamá, no lo tomes personal. Es solo... los tiempos cambian. La gente cambia. Puedes pasar después de las fiestas, tal vez para un brunch de Año Nuevo. Dejé que sus palabras se derramaran en el aire, sin sentido y huecas. Algo dentro de mí se endureció, como hielo formándose en un lago de la noche a la mañana. Durante años, me había doblado en formas más pequeñas para encajar en su mundo, para hacerla sentir cómoda. Había dado y dado hasta que no quedó nada más que el eco de mi propia casa vacía. Cuando terminó de hablar, solo dije: adiós. Amara, y colgué el teléfono suavemente en su base. En el silencio que siguió, el dolor en mi pecho se transformó en algo nuevo, más frío, más pesado y más afilado. Una semilla de resolución, enterrada profundamente. Comenzó a echar raíces. Esa noche, la casa se sentía aún más pequeña, como si las palabras de mi hija hubieran empujado las paredes hacia mí. Me quité los zapatos junto a la puerta y dejé caer mi abrigo sobre el brazo del sofá. El calentador traqueteó al encenderse.
llenando el silencio con un zumbido suave. Encendí la lámpara pequeña de la sala. La de pantalla amarilla que Santiago y yo compramos en una venta de garaje el año en que nació Amara. Una luz cálida se extendió por la alfombra vieja, resaltando el desgaste familiar de una vida construida con trabajo silencioso y largos sacrificios. Caminé a la cocina. Puse el pan de canela intacto en la encimera y lo miré. El lazo brillaba bajo la luz. Era una pieza de amor que ella no quería, como los adornos que ahora estaban en mi bolsa. Tragué con fuerza, conteniendo el ardor que había estado subiendo por mi garganta toda la noche. Luego fui al pequeño escritorio en la esquina del comedor. Abrí el cajón metálico y saqué la carpeta gruesa que había evitado por meses. Dentro había estados de cuenta, copias de cheques y comprobantes de transferencias automáticas. Los extendí sobre la mesa como pruebas en un juicio silencioso. Línea tras línea, mes tras mes, aparecía la misma transferencia, C45.000, a la compañía hipotecaria. Pasé mi dedo por una columna. 60 pagos. 5 años. 2.700.000 pesos. Sumé el enganche que les presté cuando compraron la casa, 300.000 que nunca volví a ver. Y el dinero para la renovación de la cocina cuando Amara decidió que las encimeras de granito eran esenciales para recibir invitados. Otros 400.000, divididos entre mis ahorros y una línea de crédito que aún estaba pagando. Más de 3 millones de pesos. 3 millones para ayudar a una hija que ahora me llamaba una vergüenza, que sonreía en fotos familiares sin mí, que decía que la Navidad sería mejor sin mi presencia. Mis ojos recorrieron los números de nuevo. Y esta vez no sentí nada suave. Solo claridad. Pensé en las cosas que me privé, el tejado nuevo que seguía posponiendo, los pequeños viajes que nunca tomé, el abrigo que remendé en lugar de reemplazar. Pensé en las noches que conté centavos para asegurarme de que su hipoteca se pagaría a tiempo. Todo para que ella pudiera sonreír en fotos en una casa que ya no tenía lugar para mí. Me recosté en la silla, mirando el rastro de papel de mi amor y mi ingenuidad. Por primera vez, lo vi por lo que era un salvavidas que me había atado al cuello. Un cordón que ellos nunca respetaron. Mi mano alcanzó el teléfono en la mesa. Casi sin pensar, marqué el número del banco de memoria. Mi pulso lento pero firme. La voz automatizada me guió por el menú. Presione 3 para Fsinonetes para hablar con un representante. Presioné 3. Una joven contestó, alegre y eficiente. Gracias por llamar. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije. Y mi voz me sorprendió por lo firme que sonaba. Con efecto inmediato. Me pidió la información de la cuenta. Y la leí mientras miraba el último estado de cuenta. Cuando confirmó la cancelación, susurré un agradecimiento y colgué. La habitación estaba quieta y silenciosa. El único sonido era el leve tic-tac del reloj en la pared. Reuní los papeles en una pila ordenada. Los deslicé de vuelta en la carpeta y la dejé a un lado. La semilla que había echado raíces dentro de mí antes, ahora había brotado en resolución. Si querían una Navidad sin mí, les daría una que nunca olvidarían. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa excepto por el zumbido bajo del calentador. Un delgado rayo de luz invernal se colaba por las cortinas, pintando una franja pálida en el suelo de la cocina. Me moví lentamente, dejando que el silencio se filtrara en mí como un bálsamo. Me até mi viejo delantal, el de hojas de acebo desvaídas por años de repostería navideña, y puse un pan de canela a leudar en la encimera. El aroma a levadura y especias llenó el aire mientras amasaba la masa. Mis manos se movían automáticamente, la memoria muscular llevándome a través de movimientos que había hecho cientos de veces cuando Amara era pequeña.
Solía sentarse en la encimera, balanceando las piernas, robando pedacitos de masa y riendo cuando fingía no darme cuenta. El recuerdo llegó sin invitación. Afilado y dulce. Por un momento, sentí el viejo dolor oprimiendo mi pecho. Lo dejé asentarse. Luego lo aparté. Algunos recuerdos necesitaban descansar donde pertenecían en el pasado. Mientras el pan se horneaba, caminé por la sala y toqué el brazo desgastado del sofá. La pila de revistas viejas junto a mi silla. La foto de Santiago en la repisa. Estaba sonriendo en esa foto, como siempre lo hacía después de colgar el último adorno en el árbol. Sus ojos parecían seguirme con ese calor tranquilo y firme que solía anclarme. Susurré al cuarto vacío. No te habría gustado anoche, Santiago. En mi mente. Escuché su voz, profunda y calma, como era cuando la vida nos golpeaba. La verdadera fuerza no grita, solía decir. Se retira y deja que el frío enseñe la lección. Me apoyé en la encimera, inhalando el dulce aroma a canela y azúcar que salía del horno. Pensé en esa lección. Había pasado años hablando suavemente, dando en silencio, esperando que el amor y el sacrificio fueran suficientes. Amar había elegido olvidar eso. Ahora, le mostraría el otro lado del silencio, el que corta más afilado que cualquier palabra. El temporizador del horno sonó, rompiendo mis pensamientos. Me puse los guantes de cocina y saqué el pan dorado a la rejilla de enfriamiento. El vapor subía, llevando el aroma a canela por la pequeña cocina. Corté una rebanada aún caliente, con la mantequilla derritiéndose en la miga tierna. Lo comí despacio, saboreándolo de una manera que no había hecho en años. Por primera vez, el pan era solo para mí, mientras estaba sentada en la mesa con mi desayuno. La resolución dentro de mí se endureció. No rogaría por un lugar en una mesa que construí con mis propios sacrificios. No llamaría, ni discutiría, ni intentaría recordarle a la madre que le dio todo. Que el silencio hablara. Que el frío del exterior se filtrara en los espacios que ella pensaba que poseía. Llevé mi café a la sala, acomodándome en mi silla con una calma que no había sentido en años. Afuera, los copos de nieve caían perezosamente, atrapándose en las ramas desnudas de mi árbol sin hojas. Los observé caer, pensando en los días por venir. En el primer pago fallido que llamaría acá a su puerta. En el momento en que ella se daría cuenta de que finalmente había dado un paso atrás. El calor del pan de canela llenó mi pecho mientras imaginaba su mundo, cambiando sin una palabra de mi parte. El silencio podía ser pesado, pero en las manos correctas podía ser afilado como el acero. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Mi pequeña casa estaba quieta. El único sonido era el leve tic-tac del reloj de la cocina. Preparé café y me senté en la mesa con la carpeta gruesa que había dejado allí la noche anterior. La pila de estados de cuenta y recibos parecía más pesada de lo que el papel debería ser. Los extendí, dejando que la evidencia de 5 años de sacrificio silencioso llenara la mesa. Cada mes era igual, C45.000 saliendo automáticamente de mi cuenta, desapareciendo en una hipoteca para una casa donde no era bienvenida. Mi pluma trazó los totales en los márgenes. 60 pagos, 2.700.000 pesos. Suma los 300.000 que presté para el enganche y los 400.000 para las renovaciones de cocina y baño. Mi pecho se apretó mientras el número final me miraba. 3.100.000 pesos. 3 millones y algo más, tallados en mi retiro, mis ahorros, mi vida sencilla. 3 millones para comprar mi propio borrado. Miré alrededor de mi cocina, dejando que mis ojos absorbieran la encimera astillada, la ventana con filtraciones que tapé con cinta el invierno pasado, la alfombra deshilachada que seguía planeando reemplazar, mientras Amara y Emiliano brindaban en su isla de granito y posaban para tarjetas navideñas. Yo me ajustaba el cinturón,
diciendo no a pequeños placeres que apenas me permitía imaginar. Un sentimiento diferente comenzó a surgir en mi pecho, tembló al principio, pero luego se estabilizó. Alcancé el teléfono y marqué el número del banco, el que estaba impreso en la parte superior de cada estado de cuenta. La música de espera era suave y olvidable, cuando una mujer finalmente contestó. Su voz era alegre y profesional. «Gracias por llamar», dijo. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» Mis dedos se presionaron contra el borde de la mesa. «Necesito cancelar una transferencia automática», dije. Mi voz me sorprendió. Era firme, medida, como si hubiera estado esperando este momento. «Por supuesto», dijo. «Puedo tener el número de cuenta y los detalles de la transferencia». Leí los números del estado de cuenta. Cada dígito deliberado. Mi corazón latía con firmeza en mi pecho. «Muy bien», dijo tras una pausa. «Veo el pago recurrente de C45.000 a la cuenta hipotecaria, que termina en 1448. ¿Desea que se cancele con efecto inmediato?» «Sí», dije. Mi voz como un martillo silencioso dando en el blanco. «Con efecto inmediato». La mujer confirmó la cancelación y preguntó si había algo más en lo que pudiera ayudarme. No dije, dejando que la palabra se asentara en el aire. Era más pesada de lo que esperaba, pero cargaba un peso extraño y satisfactorio. Después de que terminó la llamada, miré el teléfono silencioso en la mesa. Por primera vez en años, sentí una pequeña corriente de libertad recorrer mi cuerpo. Sin discusiones, sin confrontaciones. Solo una acción única e irreversible. Se había accionado una palanca, y el mecanismo de su vida perfecta se había desplazado ligeramente. Reuní los papeles en una pila ordenada y los deslicé de vuelta en la carpeta. Mis manos ya no temblaban. En cambio, una certeza calma se asentó sobre mí, tan cálida y sólida como la taza de café junto a mi codo. Había estado viviendo como una sombra en mi propia vida, dejando que la culpa y la esperanza dictaran cada movimiento. Ahora, había reclamado una pieza de mí misma que ni siquiera sabían que habían tomado. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando cómo una ligera nieve cruzaba el patio. El mundo parecía igual, pero sabía que no lo era. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hija estaba tomando lates y planeando una cena navideña bajo un tejado que creía inquebrantable. No tenía idea de que la corriente silenciosa y constante que había sostenido su vida acababa de detenerse. Me giré desde la ventana, con la carpeta bajo el brazo, y sentí mis labios curvarse en la sonrisa más pequeña y segura que había mostrado en años. Al día siguiente de cancelar la transferencia hipotecaria, decidí hornear otro pan. El ritmo de amasar se había convertido en mi ancla silenciosa. El olor a canela y levadura mi armadura contra los espacios vacíos que mi hija había tallado en mi vida. A media mañana, la casa estaba cálida, y vi la sombra familiar de doña Clara pasando por mi reja frontal. Era mi vecina, a 2 casas de distancia, viuda como yo, siempre envuelta en un abrigo suave de lana y gorro tejido. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Isadora dijo con una sonrisa, su aliento formando nubes blancas en el aire frío. «Olí tu pan desde la calle. Te juro que podrías hacer que cualquier panadería se pusiera celosa». «Pasa», dije, haciéndome a un lado. «Té». Nos acomodamos en la pequeña mesa de la cocina. Serví agua humeante sobre las hojas de té y dejé que el calor subiera entre nosotras. Sus ojos vagaron por las pilas ordenadas de papeles en la encimera lateral. La carpeta que no había guardado del todo. No preguntó, y yo no ofrecí. «¿No estás en casa de Amara?», preguntó. Casual pero cuidadosa. Negué con la cabeza. «No, este año no». Dudó, removiendo su té. No debería decir nada. Pero, bueno, la gente habla. Amara mencionó en la colecta navideña que te mudabas a Mérida. Dijo que querías estar cerca de viejos amigos para el invierno y... tal vez y para siempre.
Mi mano se detuvo en el asa de la taza. Mérida asintió, su rostro suave con incomodidad. Dijo que por eso no estarías en Navidad. Todos solo asintieron. Pensé que tal vez no me lo habías mencionado aún. Las palabras se hundieron como piedras. No solo me había mantenido alejada, me había reescrito, eliminándome de su vida como si fuera una mancha que necesitaba borrar en público. Me recosté en la silla, dejando que el dolor corriera su curso. Mi propia hija me había dado una mudanza falsa, una historia para justificar mi ausencia, no una mentira rápida en un momento de pánico, sino una narrativa creada con antelación, educada y final. Doña Clara palmeó mi mano. Lo siento, no quería molestarte. Solo pensé que debías saber lo que se dice. Gracias, dije, mi voz firme pero baja. Tomamos nuestro té en un silencio amistoso después de eso. Pero dentro de mí, el silencio no era suave, era afilado, reforzado con acero. El dolor de saber que había sido borrada 2 veces, una en su casa y otra en la historia que le contó al mundo, solo endureció la resolución que había comenzado a sentir la noche que manejé lejos de sus ventanas brillantes. Doña Clara se fue con una rebanada caliente de pan envuelta en una servilleta y regresé a mi sala. Me paré junto a mi ventana frontal y observé la nieve cruzando la calle, pensando en cuán lejos llegaría mi hija para editarme de su vida. Si quería vivir en un mundo donde no existía, la dejaría probar qué significaba eso realmente. El teléfono en la encimera vibró una vez. Luego se quedó en silencio. No me moví para contestar. La Nochebuena llegó con un cielo gris suave y un silencio que cubrió mi colonia como una manta de nieve. El aire era fresco y limpio, cargando el leve aroma a pino de los árboles que bordeaban la calle. Desperté sin alarma, mi casa ya silenciosa, y por primera vez en años, no tenía una lista de tareas para las fiestas de alguien más, sin compras de última hora, sin maratones de envolver regalos, sin correr por la ciudad con bandejas calientes y adornos frágiles. Preparé té en mi taza favorita, la que tiene un borde astillado, y dejé que el vapor calentara mi rostro. La luz de la cocina era tenue, y una sola vela parpadeaba en la encimera. Reflejándose en la ventana como una pequeña estrella, me moví despacio, dejando que cada paso y cada respiración fueran solo míos. Por la tarde, la colonia cobró vida con los sonidos de las fiestas de otros. Los autos llenaban las entradas, y risas y música se filtraban débilmente desde las casas cercanas. A través de mi ventana de la sala, vi al mundo seguir sin mí. Cadenas de luces blancas titilaban en el crepúsculo, y a lo lejos podía escuchar el leve repique de una campana de iglesia. En la pequeña mesa junto a mi sillón, puse una foto enmarcada de Santiago, tomada una Navidad hace mucho. Llevaba el ridículo suéter rojo que Amara insistió en comprarle cuando tenía 10 años. Su sonrisa en esa foto era suave y segura, del tipo que siempre me hacía sentir anclada. Pasé un dedo por el marco y susurré: «Por fin tenemos una tranquila, Santiago». Encendí 2 velas en la mesa de centro y apagué la luz del techo. Las sombras jugaban en las paredes, y el brillo cálido suavizaba los bordes de mi pequeña sala. Dejé que el silencio me sostuviera, no como un castigo, sino como una elección. Mi teléfono vibró en la mesita. Por hábito, lo alcancé, y ahí estaba una foto de Amara en redes sociales. Su árbol brillaba de fondo, la mesa puesta con plata pulida y copas de cristal. Los padres de Emiliano estaban sentados a cada lado de ella, sonriendo ampliamente, con vecinos que apenas reconocía inclinándose para la foto. Y ahí estaba el pie de foto: Navidad familiar de verdad. Las palabras ya no dolían como podrían haberlo hecho hace una semana. En cambio, una claridad silenciosa se asentó sobre mí. Ellos habían construido su propio escenario y elegido su obra,
y yo nunca estuve destinada a estar en esa imagen. Al quedarme lejos, finalmente había salido de las sombras en las que me mantenían. Desplacé los comentarios elogios por la decoración, la comida perfecta, la familia hermosa. Cada uno era una pequeña actuación. Aplausos para un espectáculo que había financiado y nutrido durante años sin ser invitada al reflector. Dejé el teléfono boca abajo y solté un aliento largo y lento en la suave luz de mi hogar. La amargura comenzó a derretirse en algo más firme. Paz. Tomé mi té y escuché el silencio amortiguado del mundo exterior. Una puerta de auto se cerró a lo lejos. Alguien rió. Un perro ladró 2 veces y luego se calló. Pensé en todas las nochebuenas que había pasado interpretando amor para una audiencia que no me veía. Esta noche no había sonrisas forzadas, ni gargantas apretadas por tragar pequeños insultos, ni doblarme en la idea de alguien más de lo aceptable. Esta noche solo estaba mi hogar, mi té, mis velas y el recuerdo de un hombre que me había amado sin condiciones. Cuando la última luz se desvaneció del cielo, me recosté en mi silla, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera como una manta. Por primera vez en años, sentí una calma tan profunda que era casi ingrávida. A la mañana siguiente, la calma se mantendría hasta que llegó la primera llamada. Pasaron 2 días después de Nochebuena. Y mi casa seguía silenciosa, del tipo de silencio que se siente ganado. Desperté tarde. Preparé té y observé la nieve girar en espirales perezosas fuera de mi ventana. Las velas de Nochebuena se habían consumido hasta pequeños charcos de cera, y la foto de Santiago aún estaba en la mesa como un testigo silencioso de todo lo que había hecho y todo lo que había dejado de hacer. La primera llamada llegó a media mañana. Mi teléfono vibró contra la encimera de la cocina. La pantalla mostrando el nombre de Amara. Lo observé sonar hasta que se silenció. Removí miel en mi té. Inhalé el calor y no dije nada. La segunda llamada llegó media hora después, seguida de un mensaje de texto. Mamá, ¿puedes llamarme? ¿Es importante? Dejé el teléfono y fui a doblar ropa. Para la cuarta llamada, su tono había cambiado. El mensaje de voz que dejó era cortante pero aún educado, con esa falsa alegría que usaba con extraños. Hola, mamá. Seguro estás ocupada. Pero el banco llamó. Parece que hay un problema con el pago de la hipoteca. Seguro es solo un error. ¿Puedes llamarme? No lo hice. Pasaron las horas. La nieve seguía cayendo. Horneé otro pan. El familiar aroma a canela llenando el aire. No era para nadie más que para mí. La séptima llamada fue diferente. Su voz había perdido su brillo. Mamá, realmente necesito que me llames. El banco dice que el pago no se realizó. Esto es serio. Por favor. Corté el pan y unté mantequilla en una rebanada caliente, dejando que la corteza crujiera bajo el cuchillo. Mastiqué despacio, saboreando cada bocado, saboreando cada año que había entregado mi comodidad para que ella construyera su mundo sobre mi espalda. Para la noche, tenía 12 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz esperando. No los escuché de inmediato. Me senté en mi silla junto a la ventana, envuelta en una manta, y observé cómo se encendían las luces del vecindario una por una. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Amara estaba aprendiendo cómo se siente el silencio cuando pertenece a la persona que trataste como nada. En la 16ª llamada, el mensaje de voz se abrió en algo crudo. Mamá, ¿qué demonios pasa? ¿Cortaste los pagos? En serio, ¿tienes idea de cómo me hace ver esto? Todos saben que estamos organizando. Y ahora el banco está llamando. ¿Esto es tan humillante? No puedo creer que me hagas esto. Después de todo lo que he hecho por ti, reí bajito, el sonido sorprendiéndome incluso a mí. Todo lo que había hecho por mí. Las palabras sonaban huecas en mi cocina.
rebotando en los gabinetes astillados y el azulejo desgastado, que contaban la verdadera historia de quién había sacrificado por quién. La 18ª llamada llegó cerca de la medianoche. Finalmente dejé que el mensaje sonara mientras estaba sentada bajo el brillo de una sola lámpara. Su voz temblaba de rabia y miedo. «Mamá, no puedo creer que hagas esto. Has arruinado por completo mi imagen. La gente está haciendo preguntas. Les dije a todos que te mudaste a Mérida a vivir con tus viejos amigos. Y ahora parezco idiota. ¿Acaso te importa lo que esto me hace? ¿No puedes simplemente cortar el dinero así? ¿Vas a arreglar esto? Tienes que hacerlo». El mensaje terminó con un clic seco. Dejé el teléfono boca abajo en la mesa y sentí algo florecer en mi pecho que no era exactamente alegría, pero estaba cerca. Vindicación. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba levantarme de mi silla. Todo lo que tenía que hacer era nada. Y el mundo que ella construyó sobre mi silencio comenzaba a tambalearse. Al día siguiente, ese tambaleo se convertiría en un golpe en mi puerta. El golpe llegó la mañana siguiente, seco e insistente, haciendo temblar el vidrio de mi puerta principal. Estaba sentada en mi mesa de la cocina con una segunda taza de café, observando la nieve caer en suaves sábanas sobre la colonia. El ruido cortó el silencio como una navaja. No me apresuré a responder. Sabía quién era. El golpe vino de nuevo, más fuerte esta vez. Mis pasos eran firmes mientras cruzaba la sala, el calor de la alfombra bajo mis calcetines anclándome. Cuando llegué a la puerta, miré por la cortina estrecha en la ventana lateral. Amara estaba en el porche, envuelta en un abrigo blanco, el cabello perfectamente rizado a pesar del clima. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por el frío, sino por la rabia. Copos de nieve se adherían a su abrigo mientras apuñalaba el timbre con un dedo de uña cuidada. Abrí la puerta lo justo para verla claramente, dejando la cadena puesta. Mamá espetó en cuanto me vio. «¿Qué te pasa?» Mantuve mi voz calma. «Buenos días». «Amara». Alzó los brazos. «No me vengas con buenos días». El banco llamó otra vez. Emiliano y yo estamos humillados. ¿Sabes cómo es que te marquen la hipoteca? La gente habla. Mamá, los vecinos hablan. El banco habla. Todos se preguntan qué pasa con nosotros. Me apoyé ligeramente en el marco de la puerta. Imagino que debe sentirse muy incómodo. Parpadeó, incrédula. ¿Incómodo? ¿Estás bromeando? ¿Me has avergonzado por completo? Los padres de Emiliano estaban ahí cuando llamó el banco. ¿Entiendes cómo se ve eso? La estudié por un momento. Sus ojos brillaban. Sus palabras eran afiladas. Pero bajo la furia había algo más: miedo. El mundo que había pulido con tanto cuidado comenzaba a agrietarse. Y no sabía cómo sostenerlo sin mí. Amara, dije bajito. Te di comodidad durante años. Pagué tus cuentas. Cubrí la hipoteca. Ayudé a construir esta vida que tanto quieres proteger. Y ahora la casa es verdaderamente tuya. Junto con sus cuentas, su boca se abrió. Luego se cerró de golpe. Podía verla buscando palabras. Algo cortante para devolverme. Pero todo lo que logró fue un estrangulado. No puedes hacer esto. Dependíamos de ti. Exacto, dije. Y ese era el problema. El viento atrapó su cabello mientras se movía en el porche, su voz pasando de la furia a la súplica. «Mamá, por favor, no puedes parar así. Tengo invitados, responsabilidades, una reputación». Negué con la cabeza. «No vivo para tu reputación. Amara, ya no». El silencio se estiró, roto solo por el suave siseo de la nieve contra los escalones. Apretó los labios, sus ojos brillando de una manera que no estaba segura si era rabia o el inicio de lágrimas. Por primera vez en años, no me sentí pequeña frente a ella. No me sentía culpable.
ni desesperada por su aprobación. Solo me sentía firme. Vete a casa, dije suavemente, mi mano descansando en la puerta. Cuida tu casa, cuida tu vida. Ahora te pertenecen. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. El cerrojo encajando suavemente. Su voz amortiguada se alzó una vez, seca e indignada, y luego se desvaneció en el crujir de pasos retrocediendo por el camino nevado. Me quedé allí un momento, escuchando cómo el silencio reclamaba la casa. El calentador se encendió. Las tuberías zumbaron. Y me sentí más ligera de lo que había estado en años cuando volví a la cocina. Mi teléfono ya estaba vibrando de nuevo en la encimera. Pasaron 2 días desde que Amara salió furiosa de mi porche cuando llegó la llamada. Acababa de terminar de palear el camino de entrada. La nieve ligera y polvorienta, cayendo en suaves remolinos por la calle tranquila. Mis guantes aún estaban húmedos cuando tomé el teléfono y vi el nombre de Emiliano Vargas en el identificador de llamadas. Por un momento, consideré dejarlo sonar, como había hecho con Amara. Pero la curiosidad ganó. Presioné aceptar. «Hola». Mi voz era calma. «Uniforme». «Señora Calderón», dijo Emiliano. Su tono tenso y cauteloso. «Espero no llamar en un mal momento», no dije, poniendo los guantes en la encimera. «Adelante», se aclaró la garganta. El sonido de un hombre que no estaba acostumbrado a suplicar, pero intentaba tragarse el orgullo. «Quería hablar con usted, en privado, sin Amara». Esperé, dejando que el silencio lo empujara a continuar. Exhaló. «Las cosas están complicadas ahora. El problema de la hipoteca se ha vuelto más grande de lo que pensé. El banco nos marcó, y mis padres, bueno, se enteraron. Están molestos». «¿Molestos?», repetí lentamente. «Sí», dijo rápidamente. «Sienten». «¿Cómo lo digo?» «Sienten vergüenza pública. Dijeron que no pueden estar asociados con cualquier apariencia de inestabilidad financiera». Dejé que eso se asentara. «Inestabilidad financiera». Las palabras giraron en mi cabeza como piedritas afiladas. Habían estado viviendo en una casa que yo pagué, amueblada con mis ahorros, decorada con mis sacrificios. Y ahora, con el primer indicio de problemas, los mismos padres que me miraban por encima del hombro se estaban retirando. Entonces, están retirando su apoyo, dije. La línea quedó en silencio por un instante. Sí, admitió finalmente. Dijeron que no ayudarán con el próximo pago de impuestos prediales. Y, bueno, cancelaron las vacaciones familiares que planeaban organizar esta primavera. Dijeron que no se vería bien gastar dinero mientras hay preguntas sobre la casa. Me apoyé en la encimera, dejando que el calor del conducto de calefacción subiera por mis tobillos. «Debe ser duro para ti», dije, mi voz nivelada. «Lo es», dijo. Las palabras saliendo más rápido ahora. Estoy tratando de mantener las cosas juntas. Pero Amara no lo está manejando bien. Dice que usted la traicionó, que ha arruinado todo. Repetí, casi para mí misma. Ella no lo ve así. Pero yo sí, dijo rápidamente, desesperado por trazar una línea entre ellos. «Sé que dependimos demasiado de usted. Sé que no fue justo. Pero, por favor, ¿podemos arreglar algo? Tal vez podría cubrir solo los próximos meses, hasta que resuelva algo con la refinanciación». Podía escuchar el temblor en su voz ahora. La fractura en la superficie pulida de su vida perfecta. El castillo que habían construido comenzaba a desmoronarse. Y finalmente se dieron cuenta de que la base no era suya, era mía. «Emiliano», dije bajito. Durante 5 años di todo lo que pude para asegurarme de que su hogar permaneciera perfecto. Sacrifiqué mi comodidad, mis ahorros, incluso mi dignidad. ¿Y cómo me pagó tu familia?, dudó. Yo lo sé, no estuvo bien.
Tus padres me llamaron una vergüenza. Tu esposa me borró de su vida y de sus historias. Y ahora, la única vez que tengo noticias de alguno de ustedes es cuando el dinero se detiene. Lo siento. Dijo, las palabras apenas por encima de un susurro. No lo vi claramente antes. Te creo, dije. Y lo decía en serio. Pero la claridad no borra las consecuencias. La línea quedó en silencio de nuevo. Casi podía imaginarlo. De pie en esa cocina reluciente, dándose cuenta de que todas las superficies pulidas del mundo no podían protegerlos de la realidad. Cuida de tu familia. Emiliano, dije finalmente. Ese es tu trabajo ahora. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, mi dedo firme en el botón. Y dejé el teléfono en la encimera. La casa volvió a estar silenciosa. Y en ese silencio, casi podía escuchar las primeras grietas extendiéndose por su mundo perfecto. Para la primera semana de enero, la nieve del invierno se había endurecido en lodo gris a lo largo de las calles, y Querétaro se había sentado en esa calma silenciosa después de las fiestas. Pero el silencio era engañoso. En ciertos círculos, esas pequeñas reuniones pulidas de amigos del club de campo, juntas de caridad y cafés vecinales, los murmullos sobre Amara y sus suegros crecían más fuertes. No tuve que salir de mi casa para saberlo. Doña Clara vino una mañana con su suave golpe habitual, envuelta en su abrigo azul marino. Con las mejillas rosadas por el frío, se sentó en mi mesa de la cocina, envolviendo sus manos alrededor de una taza de té. Sus ojos abiertos con esa clase de deleite cauteloso que solo viene cuando la gente esté hablando. Escuché un poco de chisme, dijo suavemente, como si el cotilleo pudiera romperse si se hablaba demasiado alto. Margot Vargas está completamente fuera de sí. La gente está haciendo preguntas sobre la hipoteca y sobre ti. Alcé una ceja. ¿Sobre mí? Oh, sí, dijo, inclinándose. Al parecer, alguien vio llegar el aviso del banco a su casa justo antes de Navidad. Y ahora la historia está por todas partes. La mitad de las señoras en el almuerzo de Año Nuevo estaban susurrando sobre cómo Amara y Emiliano han estado viviendo de tu generosidad durante años. La están llamando, bueno, algunos dicen que es ingrata. Dejé que eso se asentara. Una calidez lenta floreciendo en mi pecho. Durante años, había tragado la humillación en silencio, sonriendo a través de los pequeños cortes que nadie más podía ver. Ahora, la verdad estaba hablando por mí. Doña Clara continuó, claramente disfrutando los detalles. Una mujer en la mesa dijo que no podía creer la forma en que te trataron después de todo el apoyo que les diste. Otra dijo, «Oh, probablemente no debería». Sonreí ligeramente. «Sigue». Dijo que es un escándalo familiar esperando a ocurrir, que es solo cuestión de tiempo antes de que la casa esté en ejecución hipotecaria si no arreglan las cosas. La gente nota cuando alguien gasta a lo grande y de repente deja de pagar sus cuentas, especialmente en esta ciudad. Imaginé a Margot y Lucas en sus lugares habituales, el comedor del club de campo, los brunchs de caridad, las aperturas de galerías sonriendo tensos, intentando mantener su imagen perfecta mientras los susurros los envolvían como humo. Para gente como ellos, la reputación no era solo un lujo, era una moneda. Y ahora, esa moneda se estaba devaluando rápido. Más tarde esa semana, vi la prueba con mis propios ojos. Estaba caminando por la avenida Zaragoza, rumbo a la panadería que maneja Rosa Vega, cuando vi a Margot al otro lado de la calle. Estaba impecablemente vestida con un abrigo crema y botas negras. Pero su postura era rígida, y sus ojos se clavaban en la banqueta, como si pudiera evitar que el mundo la viera. Una mujer que conocía la saludó. Se detuvo para decir algo, y la risa forzada de Margot cruzó la calle.
incluso desde esa distancia. Podía leer la tensión en sus hombros. Los susurros estaban por todas partes ahora. Problemas con la hipoteca, decían, viviendo de su madre. Hija ingrata. Regresé a casa con mi pan fresco y una silenciosa sensación de satisfacción. No había alzado la voz. No había entrado en su mundo. Pero la historia había viajado sin mí, transformada en algo innegable, en una ciudad como la nuestra. No podías ocultar el olor a debilidad una vez que estaba en el aire. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la ventana con un libro, vi la nieve caer de nuevo, suave y limpia sobre los bordes desordenados del mundo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Amara y Emiliano sentían las paredes de su vida perfecta cerrándose, y su orgullo no tenía dónde esconderse. El siguiente golpe sitios llegó más rápido de lo que esperaba. Entregado por correo certificado. Para la segunda semana de enero. Las luces navideñas estaban siendo retiradas en el vecindario. Pero Amara aún intentaba mantener su mundo pulido. Escuché sobre su próximo intento de salvar las apariencias de doña Clara, que tenía una manera de enterarse de todo antes que nadie. Está planeando otra cenita, dijo, su voz llena de esa curiosidad cautelosa, pequeña, íntima. Invitó a algunos de los habituales del club. Supongo que quiere mostrarle a todos que las cosas están normales. Normal. Esa palabra flotó en mi mente mientras imaginaba a mi hija poniendo su mesa con la plata cara que le compré, como regalo de bodas, encendiendo velas en esa cocina reluciente, luciendo su sonrisa más suave y segura. 2 días después, la cena vino y se fue, y las historias se filtraron por el vecindario como agua a través de grietas. Una mujer que asistió a la reunión pasó por la casa de doña Clara a la mañana siguiente, y para la tarde sabía más de lo que Amara hubiera querido que supiera. Al parecer, todo comenzó bien. La mesa estaba puesta de manera hermosa, con manteles crema y cristal reluciente. Emiliano sirvió vino, y Amara revoloteaba de invitado en invitado. La imagen de la compostura. Pero la habitación era diferente esta vez, menos cálida, menos dispuesta a seguirle el juego a la actuación. La primera pregunta vino de un hombre que conocía a Lucas y Margot desde hacía décadas. Escuché que el banco ha estado llamando, dijo ligeramente, girando su copa. Todo bien con la casa. La sonrisa de Amara titubeó, solo por un segundo. Oh, eso fue solo un pequeño error. Nada serio. Otro invitado se inclinó. ¿Y tu madre? Isadora. Ya no la vemos. De verdad se está mudando a Mérida. Alguien dijo que no contesta llamadas. Casi podía ver la rigidez en la postura de Amara mientras la mentira comenzaba a deshilacharse. Ella... bueno, está ocupada con su propia vida. Le estamos dando espacio. Qué raro, dijo la mujer, ladeando la cabeza, porque escuché que sigue aquí. Alguien la vio en la panadería la semana pasada. La mesa se quedó en silencio, de ese tipo que devoras a una persona, porque el silencio en esos círculos no es neutral, es un juicio esperando madurar. Amara forzó una risa, alcanzando su vino. La gente sí que ama hablar. ¿Verdad?, dijo, el borde quebradizo en su voz traicionando el esfuerzo. El resto de la cena nunca se recuperó. Las conversaciones pasaron a temas más seguros, pero la corriente subyacente permaneció. Los invitados se excusaron temprano. El postre en el que había trabajado tanto algún delicado pastel de chocolate quedó casi intacto. Al día siguiente, la historia se movió más rápido que cualquier lista de invitaciones. La gente comenzaba a ver a través de la imagen curada. Las palabras ingrata y problemas surgían más de una vez en las versiones. Imaginé a mi hija recogiendo esa mesa tarde en la noche. El tintineo de los platos resonando en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa.
Su comedor perfecto. Alguna vez un escenario para su cuento de hadas autoproducido. Se había convertido en un espejo de la soledad que había sembrado. Y en algún momento, mientras soplaba la última vela, debió sentir las paredes de su mundo cambiando. A la mañana siguiente, el sonido de una carta certificada cayendo en mi buzón me dijo que las grietas en su vida ya no eran solo sociales, eran financieras. El sobre era más pesado de lo que su tamaño sugería. Lo encontré en mi buzón en una mañana brillante y frágil. Del tipo de día de enero donde el aire se siente como cristal. La etiqueta verde certificada me fulminó. Y la dirección de retorno me dijo todo antes de abrirlo Banorte. Lo llevé adentro y me senté en mi mesa de la cocina. Mis dedos firmes mientras deslizaba un cuchillo por el borde. Una sola página se deslizó. Aviso de incumplimiento. 3 meses atrasados. 14 días para regularizar la cuenta o enfrentar el siguiente paso. Procedimientos de ejecución hipotecaria. Me recosté en la silla, dejando que las palabras se asentaran. El mundo fuera de mi ventana estaba en calma nieve, adherida y a las ramas. Un cuervo saltando por la cerca, pero adentro, casi podía escuchar los ecos de pánico viajando al otro lado de la ciudad. El teléfono sonó menos de 1 hora después. El nombre de Amara iluminó la pantalla. No contesté. Llevé el teléfono a la sala. Lo puse en la mesa de centro y escuché cómo pasaba el buzón de voz. Mamá, su voz se quebró, cruda y sin pulir. Por favor, te necesito. No sé qué hacer. El banco. El banco envió una carta. Dicen que estamos en incumplimiento. Pensé que al menos me advertirías antes de esto. Lo siento. No quise. No pensé que llegaría tan lejos. Por favor, devuélveme la llamada. El mensaje terminó con un pequeño sollozo entrecortado. Me quedé quieta, dejando que el sonido se desvaneciera en la casa silenciosa. El calentador se encendió con un suave rugido. El único otro latido en la habitación. Para la noche. Había dejado 3 mensajes más, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, te lo suplico. Emiliano está furioso. Y sus padres ya no nos ayudan. Ni siquiera contestan nuestras llamadas. Todos lo saben. Los vecinos lo saben. No puedo respirar. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Solo ayúdame una vez más. El siguiente era casi incoherente. Su voz rompiéndose entre sollozos. No puedo perder la casa. No puedo. Todo se derrumbará. Haré lo que quieras. Por favor, no dejes que se la lleven. Escuché cada palabra. Mis manos cruzadas en mi regazo. El peso en mi pecho era pesado. Pero no era culpa. Era algo más cercano al duelo. Un luto lento por la relación que podríamos haber tenido si ella hubiera elegido amor sobre apariencias. Gratitud sobre codicia. En la repisa, la foto de Santiago atrapó un destello de la luz de la tarde. Imaginé qué diría si estuviera aquí, cómo su mano cálida descansaría en mi hombro. Cómo me recordaría que dejar que alguien enfrente el frío que creó es a veces la única manera de que aprendan a buscar calor en el lugar correcto. El teléfono sonó de nuevo. Lo dejé pasar al buzón de voz. Esa noche me preparé una cena sencilla, sopa y una rebanada gruesa de pan. El mundo afuera estaba silencioso. El cielo de un índigo profundo sobre los tejados nevados. Llevé mi tazón a la ventana y observé cómo se encendían las farolas, una por una, en algún lugar al otro lado de la ciudad. Mi hija estaba sentada en una casa que nunca fue realmente suya, rodeada de paredes que ya no podían protegerla de las consecuencias que tanto se esforzó por evitar. A la mañana siguiente, aprendería cuán rápido puede empezar a desmoronarse una vida construida sobre la imagen. La semana después del aviso de ejecución, el chisme del vecindario resonó más fuerte que nunca.
No necesitaba salir de mi casa para seguir el lento desmantelamiento de la vida de Amara, y Emiliano llegaba a mí en fragmentos. Un camión de mudanzas en su entrada una mañana. Un anuncio de «Se vende» en redes sociales para un SUV de lujo apenas usado. Susurros de Doña Clara sobre listados de joyas y bolsos de diseñador, vendidos discretamente en consignación, pieza por pieza. La vida que habían curado, pulido y presumido, comenzaba a disolverse. Una mañana. Pasé por su calle de camino a la panadería. Su puerta principal estaba abierta, el viento frío empujándola como un invitado no deseado. Adentro, vi a hombres con botas de trabajo sacando un sofá de cuero crema, el que pagué durante la renovación, el que Amara insistió que era esencial para recibir invitados. Plástico crujía alrededor de los muebles. Y Emiliano estaba en el porche con las manos metidas en los bolsillos, los hombros tensos y hundidos. Unos días después, lo vi de nuevo, esta vez en el estacionamiento del súper, cargando cajas en la parte trasera de un sedán modesto, que no reconocí. El SUV blanco reluciente que Amara solía pasear por la ciudad había desaparecido. Me vio, se congeló por un momento, luego dio el más pequeño asentimiento. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su mandíbula tensa. Asentí de vuelta, pero no dije nada. Para fin de mes. El mundo brillante que habían construido se deshacía a un ritmo que no podían ocultar. Las publicaciones en las redes sociales de Amara disminuyeron. Luego se detuvieron. Se acabaron las fotos de cenas relucientes, los hashtags sobre bendiciones y lujo. En cambio, las persianas de su casa permanecían medio cerradas, y la entrada se vaciaba artículo por artículo. Primero, el auto. Luego, las macetas. Después, un camión llevándose la pesada mesa de comedor que alguna vez presumió que podía sentar a 12. Imaginé el silencio dentro de esa casa. Cómo cada espacio vacío debía resonar con la verdad que habían evadido durante años. Nada de eso era realmente suyo. Una noche, estaba sentada en mi sala, la lámpara proyectando un círculo cálido de luz sobre mi tejido. Y pensé en la diferencia entre nosotras. Mi casa era modesta, desgastada en algunas esquinas, pero todo dentro de ella me pertenecía. Cada taza, cada silla, cada memoria había sido ganada sin vergüenza. Imaginé a Amara moviéndose por sus habitaciones despojadas, pasando por el espacio vacío donde había estado el sofá de cuero, mirando las paredes desnudas donde colgaba el arte caro. Me pregunté si finalmente entendía el precio de construir una vida sobre apariencias en lugar de raíces, sobre comodidad prestada en lugar de gratitud. No era alegría lo que sentía, al menos no del tipo que viene de regodearse. Era más bien una liberación, un largo exhale de años de dolor silencioso. El mundo le estaba enseñando las lecciones que nunca pude hacer que escuchara. Unos días después, noté un nuevo letrero clavado en su césped congelado. Se vende por propietario. La casa que me había costado 5 años de mi retiro y más de mi corazón, de lo que quería admitir finalmente, estaba siendo rendida. Estaba en mi ventana y observé cómo el viento empujaba el letrero, haciéndolo traquetear ligeramente en el frío. La vida curada que ella había abrazado estaba casi desaparecida, y por primera vez en años sentí algo cercano a la ligereza asentándose sobre mí. Fue en esa ligereza que comencé a imaginar un tipo diferente de Navidad para mí, una que no tenía nada que ver con su casa o su mundo, y todo que ver con la vida silenciosa que finalmente había reclamado. Un año puede cambiar la forma de una vida de maneras que nunca esperas. Para la siguiente Navidad, la nieve caía tan suavemente como el año anterior, pero mi hogar se sentía como un mundo diferente. Esta vez, el calor no venía solo de velas y reflexiones silenciosas, venía de voces, risas y el tintineo de platos reales en mi vieja mesa de cocina.
Rosa Vega y su esposo trajeron a sus 2 nietos pequeños, con las mejillas rosadas por el frío y los guantes goteando nieve derretida. Doña Clara llegó con una canasta de sus famosas galletas de melaza. Usando el mismo abrigo azul marino que reconocía en cada estación, nos apiñamos en mi modesto comedor. Los abrigos colgados en los mismos ganchos que Santiago solía llenar. Y pasamos los platillos de mano en mano: pollo asado, puré de papas, verduras rostizadas y mi pan de canela, aún caliente del horno. El aire olía a canela y romero. Las ventanas empañándose ligeramente por el calor de la estufa y la cercanía de tantas personas en un espacio pequeño. Los niños parloteaban sobre su obra navideña en la escuela. Rosa reía tan fuerte que se secaba lágrimas de los ojos. Y hasta doña Clara, usualmente reservada, contó una historia sobre su primer pavo navideño desastroso que hizo que todos gimieran y rieran. Miré alrededor de la mesa, a rostros marcados por los años y rostros aún redondos por la juventud, y sentí algo asentarse profundamente en mi pecho, algo más fuerte que el alivio, más cálido que el orgullo. Era pertenencia. Esta mesa era más pequeña, la plata despareja, las sillas un poco chirriantes, pero era real. Cada voz en esa gran habitación quería estar allí. Nadie estaba actuando. Nadie me toleraba por obligación. Pensé en Santiago entonces. Lo imaginé sentado en su lugar de siempre con su sonrisa fácil. Casi podía escuchar su voz diciendo: «Esta es la Navidad que importa». Levanté mi vaso, un simple vaso de agua con un borde astillado, y la habitación se aquietó lo suficiente para que mis palabras resonaran. «Por los amigos que se convierten en familia», dije, mi garganta apretada pero firme. «Gracias por llenar mi hogar con calor este año». Rosa extendió la mano y apretó la mía. «Tú nos has dado tanto como nosotros a ti, Isadora, tal vez más». La cena continuó hasta la noche. Los niños quedándose dormidos en el sofá bajo una vieja colcha, mientras los adultos nos quedábamos con té y galletas. La casa brillaba con una clase de luz que no tenía nada que ver con la electricidad. Más tarde, después del último abrazo y el último adiós en la puerta, me quedé sola en el silencio, con los ecos de las risas aún flotando en el aire. Mi hogar, humilde como era, se había convertido en un lugar de verdadera celebración. Y mientras recogía la mesa, tarareando suavemente para mí misma, pensé en cuán diferente era del frío y cavernoso hogar al otro lado de la ciudad, y cómo el silencio allí no se parecería en nada al silencio que había construido aquí. Era una tranquila tarde de febrero cuando escuché el suave golpe en mi puerta. No era el golpe seco e insistente de hace un año, era vacilante, casi tímido. La abrí y encontré a Amara en mi porche, envuelta en un abrigo oversized, el rostro sin maquillaje, los ojos sombreados por el cansancio. Por un momento, no la reconocí. «Hola», mamá dijo, la voz pequeña. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado y entró lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Se quedó en mi modesta sala, mirando los muebles familiares que no había visto en más de un año. Sus manos temblaban ligeramente mientras desabotonaba su abrigo. «Quería decir que lo siento», comenzó. Su voz se quebró en la última palabra. «Por todo, por las cosas que dije y la forma en que te traté. Ni siquiera sé cómo explicarlo». Asentí para que se sentara. Se dejó caer en el viejo sillón frente al mío, el mismo en el que solía acurrucarse de niña con una manta y un libro. «Creo que te resentía», dijo bajito. «No por algo que hicieras, sino porque me recordabas la vida que quería dejar atrás. Quería que el mundo de Emiliano me aceptara. Pensé que si jugaba el papel perfectamente, finalmente me sentiría suficiente. Y en cambio, alejé a la única persona que realmente se preocupó por mí. Sus palabras eran pesadas, pero no dolían como lo habrían hecho antes.
Había tenido un año para soltar la parte de mí que aún sangraba por su aprobación. Entiendo, dije suavemente. Querías algo diferente, y pensaste que eso significaba cortarme. Pero, Amara, querer una nueva vida no significa borrar la que te hizo quien eres. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lo sé ahora, y odio que tuvo que perderlo todo para verlo. Extendí la mano y toqué la suya, como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía miedo. Te perdono, dije simplemente. Exhaló temblorosamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento por meses, por un largo momento. Nos sentamos en el silencio, del tipo que contiene tanto duelo como alivio. Luego susurró. No iba a pedir, pero Emiliano quería que... Él esperaba que tal vez... Negué con la cabeza antes de que terminara. Puedo perdonarte, Amara, pero no puedo volver a arreglar lo que rompes. Esa parte de nuestra relación terminó. Asintió lentamente, una lágrima deslizándose por su mejilla. Pero no discutió, tal vez por primera vez. Entendió. Nos sentamos juntas un poco más, observando la nieve pasar por mi ventana. Y por primera vez en años, sentí los inicios de una conexión que no tenía nada que ver con dinero u obligación, solo los frágiles hilos de la verdad entre una madre y su hija. Cuando finalmente se levantó para irse, la acompañé a la puerta, el aire entre nosotras más ligero de lo que había sido en años, y esa noche, mientras me acomodaba en mi silla con una taza de té, sentí la calma del cierre asentándose, sabiendo que el capítulo final de mi victoria silenciosa aún estaba por venir. La casa estaba en calma esa mañana, del tipo de calma que se siente como un suave exhale después de un aliento contenido por mucho tiempo. Mi teléfono descansaba en la mesa, silencioso, sin mensajes de voz, sin llamadas perdidas. Solo quietud. Sostuve una taza de té en mis manos y observé el mundo, más allá de mi ventana empañada. La nieve atrapaba la luz temprana, cada borde acumulado brillando en oro pálido. Al otro lado de la calle, un vecino estaba colgando las últimas luces navideñas. Sus hijos persiguiéndose por la nieve, sus risas flotaban en el aire frío, distantes pero cálidas. Tomé un sorbo lento, sintiendo el calor extenderse por mí. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que mis mañanas estaban llenas de nudos de preocupación, con el sonido de mi teléfono vibrando bajo el peso de las expectativas de alguien más. Ahora, el silencio era mío, ganado y profundamente bienvenido, después de terminar mi té. Me abrigué y salí, el aire frío envolviéndome como un claro recordatorio de dónde había estado y dónde estaba ahora. Mis botas crujieron suavemente sobre la nieve mientras cruzaba el pequeño patio, con una corona nueva en las manos. Era sencilla, hecha de pino y un solo lazo rojo que até yo misma. La colgué en la puerta principal y di un paso atrás para mirarla. El año pasado, me alejé del brillo de una casa más grande, de las sonrisas frías y las palabras más afiladas que vivían dentro. Este año, estaba frente a mi propio hogar, pequeño pero firme, con un corazón más ligero de lo que había estado en décadas. No me congelé, susurré al aire, las palabras empañándose frente a mí. Los dejé temblar a ellos. No era un triunfo en el sentido ruidoso, sin regodeo, sin gritos. Era la victoria silenciosa y privada de finalmente elegirme a mí misma. Pensé en Santiago, en los años que había dado sin cuestionar, y sabía que él habría entendido, habría visto la fuerza en alejarse en lugar de quedarse para ser disminuida. Adentro, encendí una vela y me senté junto a la ventana de nuevo, observando cómo el lazo de la corona ondeaba suavemente en la brisa invernal. Mi hogar olía débilmente a canela, del tipo de aroma que se siente como un recuerdo y una promesa a la vez. Pensé en Amara, en su rostro pálido en mi puerta, y en las grietas en la vida que intentó construir sin raíces.
El perdón había llegado. Pero en mis términos, y ahora, con el peso de la obligación desaparecido. Finalmente podía sentir el calor de mi propia vida sin disculpas. El teléfono permaneció silencioso en la mesa. Y por primera vez, no sentí el impulso de alcanzarlo. Me recosté, tomé el último sorbo de mi té y dejé que el silencio me llevara al siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo que había escrito para mí misma.